Aloha, bienvenido una vez más entonces al nuevo video donde estoy enseñando todo tipo de estrategias para hacer negocio en Forex, Forex o todo tipo de plataforma. Recuerda que pueden pasarse por ahí viendo los otros tipos de estrategias que hemos visto hoy. Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver el sistema parabólico SAR, ¿sí? Para que tengan ahí pendiente y para que sepan. Bueno, si les gusta el video entonces ya saben, me gusta que me compartan y les recuerdo sobre mi canal en Telegram donde me escriben la palabra privado y los agregan a mi otro canal privado donde les estoy dando señales. Bueno, nuestro trabajo es tener más situaciones positivas que negativas. Claro que siempre vamos a perder, claro, eso no podemos descifrar, no podemos predecir todas las estrategias que podemos obtener. Por eso lo importante es ganar más que perder. Así que si les gusta el vídeo, les recuerdo, compartan y empezamos. Bien, hoy entonces en este vídeo les sugiero operar según el indicador parabólico SAR, como les había dicho. Hoy buscaremos entonces aquí situaciones laborales. Con su ayuda pues intentaremos ganar dinero con él, por cierto. Mi depósito inicial para el día de hoy será de $133 e intentaré pues aumentar esta cantidad hasta unos 15.000. Así que obligatoriamente miren este video hasta el final. Quizás en primer lugar verán los resultados, puedo lograrlo o no. También puede que les guste este tipo de estrategia y luego quieran pues aplicarla a sí mismo para su propio comercio y puedan ganar un poco de dinero entonces con su ayuda. Bueno, para empezar déjenme decirles en qué nos basaremos hoy a la hora pues de elegir los puntos de entrada. Bien, como pueden ver, el indicador representa dos puntos aquí que se encuentran arriba o debajo del gráfico. Cuando estos dos puntos se ubican encima del gráfico, vemos que el precio se mueve hacia abajo. Y en la aparición de los primeros puntos encima del gráfico aquí, podemos abrir una operación a la baja cuando los puntos del indicador se encuentran debajo del precio y muestra un crecimiento, por cierto. Cuando aparecen los primeros puntos debajo del gráfico, podemos abrir una operación al aumento, significa. También, como ven, en la situación de negociación, este indicador a menudo pues cambia la posición, y es decir que los puntos de indicador aparecen o debajo o de encima del gráfico. En tales situaciones hay que tener mucho cuidado pues al momento de elegir el punto de entrada, ya que estos puntos principales que necesitaremos en nuestras operaciones hoy, también nos basaremos pues en el análisis técnico, que es lo que nos va a ayudar para elegir también la situación para entrar. Sugiero comenzar y encontrar el primer punto de entrada. Aquí el precio se está moviendo en una tendencia ascendente. Al mismo tiempo aquí tenemos un buen retroceso hacia abajo. Y en este momento vemos algún tipo de mercadeo. En tal situación abriremos una operación a la baja, ya que el indicador pues indica que el precio tiene un buen potencial de caída. También queda una gran distancia hasta el nivel de soporte, donde como pueden ver el precio ahora se está moviendo mucho más abajo pues que el máximo anterior. Y el precio claramente tiene algún tipo de resistencia que no permite pues que continúe su crecimiento. Por lo tanto, creo que es muy probable que en el futuro próximo el precio se mueva hacia abajo. Justo ahora, como pueden ver, nuestro precio está mostrando una caída, así que veamos cómo se cierra la operación. Bueno, como ven, nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Aquí obtenemos ganancias y el indicador en esta situación nos indicó un buen punto de entrada. Y nos ayudó, claro, a tener una ganancia desde la primera operación, por cierto. Continuemos y veamos algunas situaciones laborales del día de hoy. Bien, como pueden ver, tenemos un nivel de soporte aquí abajo. El precio ya ha rebotado de este nivel y en este momento se acerca nuevamente. Inmediatamente abro aquí una operación al aumento, ya que los puntos del indicador están ubicados debajo del gráfico. De la misma manera se vio anteriormente en este nivel, donde el precio ya ha estado pues varias veces. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de crecimiento, y esta vez cerca del nivel pues veremos una reacción que nos dice pues, ya me entienden, que nos dice que el precio rebotará hacia arriba. En este rebote intentaremos ganar dinero. En esta situación tomaremos 2 minutos. Pues claro, siempre tomamos minutos con reserva, teniendo en cuenta pues que el precio puede caer en la zona de negociación o que hay algún retroceso pues aquí abajo. Como pueden ver en este momento vemos tal retroceso aquí en el gráfico, así que veamos cómo se cierra la operación. Bien, como ven, el precio se mueve de acuerdo con nuestro escenario y después de una breve negociación por debajo del nivel de soporte tenemos una reacción y el precio muestra un aumento, pues como pueden ver. Aquí ustedes y yo obtenemos ganancias. En esta situación el indicador nos dio pues un buen punto de entrada y también los otros 2 minutos no fueron ideales. Así que continuemos y busquemos otras situaciones el día de hoy.
Y como ven a continuación, el precio se acerca nuevamente al nivel de soporte. En tal situación aparece una vela verde en nuestro gráfico. En tal situación si hubiera abrir una operación al aumento, pues por lo que los puntos del indicador se encuentran nuevamente debajo del gráfico, es decir que pues como lo hemos dicho antes, así entendemos que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Incluso hasta los máximos anteriores todavía nos queda mucha distancia, y creo que en un futuro próximo entonces el precio volverá a rebotar hacia arriba desde esta zona. Como pueden ver anteriormente, ya he seguido este escenario varias veces. Aquí nuevamente nos tomamos 2 minutos con un margen, teniendo en cuenta pues que el precio puede tocar el nivel de soporte solo entonces mostrar un crecimiento. Veamos cómo se cierra entonces la operación. Bien amigos, bien, el precio sigue moviéndose según el escenario anterior, y aquí nuevamente tenemos ganancia. El indicador nos ayuda a ganar. Nuevamente 2 minutos no fueron suficientes para nosotros, así que continuemos y busquemos otras situaciones el día de hoy. Como ven a continuación, el precio va más allá del nivel de soporte, mientras que los puntos del indicador se encuentran arriba del gráfico. En tal situación abriremos una operación durante 2 minutos de la disminución, ya que creo pues que en un tiempo cercano el precio superará este nivel y bajará. Al mismo tiempo los principales máximos del precio en el gráfico bajan, es decir, pues tenemos una cierta presión del nivel de soporte, y la ruptura del nivel indica que los precios tienen un buen potencial pues a la caída. Por lo tanto es muy probable que el precio continúe bajando por la tendencia bajista en el futuro próximo. Como pueden ver ahora, el precio ya está mostrando pues un buen descenso. Miremos pues el gráfico y veamos cómo se cierra nuestra operación en los próximos minutos. ¿Y qué les parece amigos? ¿Qué les parece? Como ven, el precio muestra una buena disminución. Aquí obtenemos una ganancia tranquila. Vemos pues, podemos ver que aquí nuestro depósito inicial ya ha aumentado casi 10 veces. Este es un buen resultado, pero les sugiero que continuemos y encontremos el siguiente punto de entrada. Bien, como ven, aquí el precio se mueve por una tendencia ascendente, mientras que los puntos parabólicos se encuentran la mayor parte del tiempo debajo del gráfico. En tal situación abriremos una operación al aumento, ya que el indicador indica pues que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y los precios mínimos se incrementan. También después de un largo periodo de negociación, el precio ha dado un impulso pues alcista y continúa subiendo. Es muy probable que el precio siga subiendo por la tendencia alcista, e igual nos tomaremos aquí 2 minutos pues teniendo en cuenta un posible comercio retroceso y esperemos el resultado. Excelente amigos, excelente. Como pueden ver, el precio se mueve según nuestro escenario y continúa creciendo. Aquí obtenemos ganancias, como en 2 minutos nuevamente no fueron suficientes y el indicador volvió a estar en lo correcto y nos ayudó a ganar dinero. Ahora veamos pues cuál es la siguiente situación el día de hoy. Bien, como ven, en este momento el precio está retrocediendo. En esta situación sugiero pues abrir una operación por 1 minuto a la caída, ya que nuestro indicador pues se encuentra arriba del gráfico. Es decir, entendemos pues que el precio también tiene un buen potencial de disminución. Como ven, el precio aquí ya ha realizado retrocesos similares a la baja. En dicho retroceso intentaremos ganar dinero. También, como ven aquí arriba, el precio tiene un nivel de resistencia desde el cual pues hizo una reversión y que aún no ha permitido pues que el precio continúe su crecimiento. Aquí también nos tomamos 1 minuto teniendo en cuenta pues que dicha operación se encuentre contra la principal tendencia pues alcista, y veamos cómo se cierra nuestra operación. Y bien, como ven, el precio se mueve hacia abajo, ustedes y yo obtenemos ganancias, y como el indicador pues no nos defraudó nuevamente y sugirió un buen punto de entrada ahí en tan solo 1 minuto, por cierto, esta vez no fue suficiente, así que continuemos pues y veamos cuál es la siguiente situación el día de hoy. Ok, como ven a continuación, el precio continúa bajando y aparecen puntos parabólicos encima del gráfico. En esa situación pues, como propongo abrir una operación nuevamente por 1 minuto a la baja, porque el indicador nos permite saber pues que el precio todavía tiene un buen potencial a la baja. Tal como se ve en el gráfico, últimamente ha habido una gran cantidad de velas rojas. Al mismo tiempo, antes del precio intentó subir aquí, pero el gráfico vuelven a aparecer velas rojas de impulso y el precio sigue bajando. Por eso es más probable pues que en el futuro cercano veamos de nuevo una reducción del precio, así que esperemos el resultado. Y como ven pues bastante bien, nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Aquí obtenemos ganancia, por tanto ya tenemos casi $8.000 aquí en el depósito. Nos estamos acercando a nuestro objetivo comercial el día de hoy, pero vamos a seguir y vamos a hacer par de operaciones más. Ok, aquí se produce una cierta atenuación en el gráfico, mientras que los puntos parabólicos se encuentran debajo del gráfico. En tal situación abriremos una operación durante 2 minutos aquí al aumento, ya que creo pues que el precio ahora subirá.
Como ven aquí, el precio tiene un nivel de soporte que no deja pues bajar. Al mismo tiempo todavía tenemos suficiente espacio hasta el máximo del precio. Como ven, aquí tenemos un buen movimiento alcista, por lo tanto creo pues que en el futuro cercano el precio seguirá subiendo por la tendencia alcista. Aquí también tomaremos 2 minutos con reserva, teniendo en cuenta pues la posibilidad de que haya algún mercadeo o un retroceso a la baja. Así que miremos el gráfico y veamos cómo se cierra la operación. Bien, como ven, el precio se mueve según nuestro escenario, mientras muestra un buen crecimiento. Aquí tenemos ganancia y como el indicador pues nuevamente no nos volvió a decepcionar y nos propuso un buen punto de entrada. 2 minutos fueron ideales y ya casi tenemos aquí $14.000 en el depósito. Así que voy a cerrar sesión y salir del mercado el día de hoy. Y bueno, me he llegado hasta el final de este vídeo, espero que les haya gustado. Gracias a Dios pues, y nuestra experiencia nos ha ayudado bastante, que toda la situación laboral del día de hoy la estuvimos trabajando con éxito. Les recuerdo entonces que todo se necesita paciencia, que el día de hoy hemos visto entonces el indicador parabólico SAR y bueno, y el nivel de resistencia, por cierto, siempre hay que tenerlo pendiente. Recuerden siempre tener paciencia, que es lo más importante, y les recuerdo en mi canal de Telegram ahí la palabra privado para agregarlos a mi otro canal privado donde les están dando señales, y así ustedes y yo podemos ganarnos un poco más de dinero. Les recuerdo, me gusta, compartan, se suscriban y nos vemos en un próximo video.